a mi maestro Ángel Leiva. Aquel centro escolar no me decía nada, pero de repente, por una de esas volteretas del destino, vino a parar por las tardes un extraño poeta argentino, que nos hablaba como si fuéramos mayores y decía cosas de la revolución. No se parecía a ningún adulto de los que conocíamos. Hablaba de poetas que jamás nadie había nombrado en nuestra presencia y que en sus poemas decían palabrotas o no ponían punto. Ángel leía con los ojos cerrados, inventaba versos, ponía una música que aún hoy no identifico. Lo más raro de todo era que Ángel creía en nosotros y nos miraba desde esa otra dimensión en la que habita y nos decía que aquello que habíamos escrito era hermoso. Nos enseñó a pulirlo, a mostrarlo, a perder la vergüenza, porque escribir era algo mágico, era un arma. Aquellas tardes del taller literario han sido posiblemente las mejores de mi vida. Después, Ángel siguió siendo el maestro y enseñaba desde la actitud, sobre todo a permanecer, a no venderse, a ser uno siempre sin rendirse, y se quedó dentro. Habita en muchos de nosotros, aunque no lo sepa, y cada día nos dicta al menos un poema. Bueno, pues hoy nos encontramos aquí con Ángel Leiva, poeta y pintor hispano-argentino, y en primer lugar te quiero dar las gracias por hacer un hueco en tu agenda y darnos la oportunidad de realizarte esta entrevista para el programa cultural de Acibao, Ángel. Bueno, el agradecido tengo que ser yo porque te acordaste para venir a... Hombre, a ver. Una personalidad como tú hay que tenerla presente. Yo lo primero que te voy a preguntar es una curiosidad que tengo desde que te conocí y es, tú cuando saliste de Argentina has estado viviendo en Estados Unidos, en Madrid, en Cádiz. ¿Por qué elegiste Sevilla y te has quedado aquí, en esta ciudad? Bueno, porque, mira, esto ya es como la prehistoria, ¿no? En 1970 fue mi llegada aquí a España y vine haciendo el estudio de la poesía española y entre ellos el Camino de García Lorca, ¿no? Con otros amigos que estaban aquí me invitaron ya para la época de hacia el 92, pero en realidad cuando vine era en el 88, ¿sabes? Casi toda una vida. Han pasado muchos años. ¿Y por qué me seguí quedando aquí? Es algo que todavía mucha gente como tú se pregunta. Claro. Y yo simplemente digo, en plan amical, que con este parque de María Luisa, con la alegría con que se vive aquí, es imposible vivir en otro lugar en el mundo que no sea en mi tierra, ¿no? Entonces, como era un exiliado, vivía aquí. ¿Qué nació primero en ti, la necesidad de pintar o de escribir? Las dos van juntas, porque cuando empecé a trabajar con la poesía era porque mis maestros, o mejor dicho, una maestra mía en mi pueblo, me llevó por el camino de la poesía, era un niño, ¿no? Entonces cantaba, recitaba en las plazas, era como un pequeño juglar. Y a la par tenía un tío que hacía unos dibujos muy buenos. Entonces yo trataba de imitarlo a él en los dibujos. Para mí las dos vertientes ya de la plástica, como se dice, o la pintura y la literatura me significaron dos expresiones fundamentales para vivir, ¿no? Han ido siempre unidas, sí, esas dos formas de expresiones artísticas, ¿no? Eso es. Y entonces el proceso creativo a la hora de pintar es el mismo que a la hora de escribir.
Bueno, salvando la distancia de los materiales y las emociones, y yo te puedo decir que es tan intenso como las dos son una pasión, porque escribo a partir de las emociones, de la memoria, y con respecto a las pinturas también, como se puede ver aquí, son como algunos piensan, de una tonalidad diferente, de una temática, porque soy un poco... Escribo porque en ese momento pinto algo, es porque estoy sintiendo, si no, no se puede leer. Y entonces esto quiere decir que si estoy enamorado, en el sentido más específico del término, o estoy en una manifestación por los derechos humanos, por lo que sea, esas emociones trato de plasmar en la pintura como en la literatura, ¿no? Y con ello también, tú lo sabes, la intensidad que yo pongo en mis clases, ¿no? Sí, sí, porque este lugar donde estamos, el Centro Cultural Ángel Leiva, se caracteriza sobre todo por los talleres que tú has impartido aquí y que sigues impartiendo, donde aquí han salido muchos, de tu enseñanza han salido muchos poetas. Bueno, cuando dejo la universidad, porque yo dirigía los talleres en la universidad también, y como una característica mía es casi siempre ser independiente, y de alguna manera puede que no me vaya mejor por ser como soy, entonces decidimos tener este pequeño lugar para impartir clases, ¿no? Susana y yo. Y como bien lo dices, en algunos casos tengo, no sé si llamarle discípulos, a los amigos como ellos que han venido al taller, me consideran un maestro y yo me siento honrado. Decirme y el pedirme que hable sobre el profesor Ángel Leiva, para mí no es difícil, porque el tiempo que he estado con él ha sido de un gratísimo recuerdo, y en el que siempre lo recordaré, porque es una persona que me hizo bastante bien en mi forma y en mi manera de pensar en la literatura y en los escritores que tantos había leído, y él me los cuadró de formas en las que me hizo comprender más claramente muchas maneras de poder escribir y de poder interpretar lo que leía. Ángel Leiva lo conocí yo hace ya más de 20 años, estando en el instituto, en uno de los talleres de escritura que daba en muchos sitios. Bueno, con 17 o 18 años pues supuso una apertura muy fuerte el hecho de conocer a un poeta de carne y hueso, ¿no? De cartón piedra, con esa cercanía, y que cuadraba perfectamente en el refrán ese de poetas y locos todos tenemos un poco, ¿no? Porque él es una persona muy especial, que ve muy intensamente la literatura, y que por eso mismo nos lo transmitía con tanta vida, ¿no?
¿Hay una temática central en tus pinturas y en tus escritos o hay una variedad? De alguna manera vengo del surrealismo, ¿no? Aunque mi experiencia fundamental la da la tierra, el campesinado, porque yo soy de esos orígenes. Aquí, por ejemplo, tengo mi pueblecito, una estación de trenes muy familiar para mí en la infancia, y viví esa vida hasta cerca de los 14 años, que tuve que irme a emigrar a Buenos Aires, y a partir de ese momento mi vida es una mezcla entre la pura realidad hasta llegar a una abstracción de esos pensamientos o maneras de hacer, ¿no? Y de modo que algunos críticos consideran a mi obra a veces dentro de unas formas surrealistas, hasta llegar al graffiti, que es la cosa... Eso con respecto a tus cuadros, a tus pinturas. Sí, el expresionismo, y también está presente en la literatura. En la poesía también. Claro, porque yo creo que si se lee bien, en mi obra a veces puedes recibir esas partes que son, como te decía antes, del expresionismo, ¿no? Uno de los críticos, por ejemplo, que ha hecho este libro de las pinturas mías, me sitúa dentro del postmodernismo. Y en cambio, otro habla de una obra versátil y además de la expresividad. La gestual entonces está siempre, o por lo menos yo no me planteo un tema. Lo que vaya según... entro en el taller a la hora de pintar sin saber qué voy a hacer. Y cuando escribo es que estoy muy cargado de unas vivencias, de recuerdos, y entonces escribo. Yo una vez, no sé si leí si leí en algún libro tuyo, en una entrevista, que tú decías, yo si lo que es la poesía y la pintura me habría vuelto loco. A lo mejor es una forma de hablar un poco que en ese momento sigues pensando lo mismo, que tan esencial en tu vida. Claro, ambas cosas. Porque bueno, pero esa es la locura creativa, ¿no? Ya. Que te lleva a sacar esos fantasmas. Por eso mi obra a veces, o muchas veces, puede llegar a vincularse con el dolor, con lo que es la memoria histórica, porque esos son mis orígenes. Claro, eso es lo que tú has vivido. Y la alegría o la felicidad son situaciones momentáneas que vienen y pasan, las vivo, pero entonces hago como decía Picasso, que alguien le pregunta cómo hace maestro para pintar esa naturaleza, y él dice, primero me la como. Es decir, yo primero vivo y luego ya lo expresa. Claro. ¿Y qué función crees que tiene ahora la poesía en estos tiempos en que estamos? En todos los tiempos la poesía se acerca más a lo que es la filosofía, el pensamiento del hombre, de la persona, con sus inquietudes por lo que pasa, ocurre en la vida. Y entonces la función es, me imagino yo, poder tocar en el otro alguna fibra de los sentimientos para que se manifieste a su vez, ¿no? O sea, función, la poesía o la pintura es la única forma que me hace sentir verdaderamente libre. Y que puede hacer a los demás también sentirse libre, ¿no? De todas maneras, por eso digo, en ese
conjunto de obras mías, como 400 y pico de cuadros que tengo pintados. Y libros, más de 15 libros, ¿no? Más de 15 libros. Y varios poemarios que tiene pendientes de publicar también. Entonces, claro, imagínate, más allá de la metáfora o de los símbolos que hay en la obra, está la palabra como imagen directa, ¿no? Sí. Entonces, y esa imagen procuro creer que llega a donde me gustaría que alguien se entere, no de mi vida en el sentido narciso, ¿no? Sino en esa complicidad que puede ser entre el lector y el autor. A la gente que hemos pasado por sus talleres a lo largo de los años, estos 20 o incluso más años, nos ha abierto mucho la mente y nos ha acercado a autores proscritos algunas veces, o en otros casos un poco al margen de los circuitos más estándar de la poesía, ¿no? Más académicos. Muchos hemos tenido la suerte de seguir en talleres con él, en sitios como la universidad, en distintas facultades, en filología, en periodismo, y en locales como este, el Buenos Aires Center, ahora ya no lo lleva él, que bueno, desde hace 15 años o un poco más fue un lugar de encuentro muy importante de gente que estábamos empezando a escribir y a los que él nos daba la oportunidad de, bueno, nos daba vidilla, nos publicaba, sacábamos cuadernillos y antologías, como algunas de las que tengo aquí. Nosotros, 12 poetas cantan, varios volúmenes, nuevos poetas andaluces, y no solamente trabajaba con gente joven, sino que también lo hacía con personas mayores, en los distritos, en los pueblos, y bueno, era un revulsivo. Ahora, los azares de la vida, este local es un taller de costura y bueno, la costura y la poesía están relacionadas porque él ahora dirige una colección de cuadernillos poéticos que se llama El Hilo Creador, y él siempre nos ha ido tirando de ese hilo de la poesía, del sentimiento, y la madeja sigue funcionando. Fue para mí una revelación, alguien que estaba enamorado del arte y cuya única intención era que todo el mundo amase el arte, y lo conseguía. Hay muchísimos poetas de esta ciudad que han salido de los talleres de Ángel Leiva. Yo tuve la suerte de conocer a don Ángel, yo le digo Ángel Leiva, profesor Leiva, profesor Ángel. Le conocí en Baeza, que él leyó un poema suyo magnífico, maravilloso, a Antonio Machado en un homenaje que hizo la UNIA, la Universidad Internacional de Andalucía, al poeta. Cada uno leímos unos trozos de poemas del poeta, pero él nos sorprendió con un poema que él le había escrito al poeta. Le pedí que él me enseñase, y la verdad que me enseñó muchísimo. Descubrí su manera de los poemas, su manera de todo, y especialmente descubrí su pintura. Pienso que este encuentro, que además tengo entendido es con algunos de mis amigos, compañeros de lucha, podrá significar una cosita más para que se sepa de nuestra labor, ¿no? Que es tan difícil porque generalmente los medios están volcados al éxito momentáneo aquel de las cosas, a los famosillos, y los que vamos de alguna manera a una actitud libertaria se nos desconoce, ¿no? Bueno, yo creo que lo importante es lo que perdura en el tiempo, ¿no? No el instantáneo. Sí. Y ahora se tiende más lo que tú dices, al instantáneo, al momento, a la fama fácil de llegar, pero luego eso se va como el polvo y se olvida. Creo que desgraciadamente Sevilla o Andalucía somos personas en las que quizás no valoramos a este tipo de personas, y él no ha tenido, creo,
el apoyo que debería de tener, porque son muchísimas personas las que han pasado por sus manos y ha hecho muchos talleres de literatura en pueblos, en la capital, y la verdad pues es un poquitín delicado lo que podría decir, pero me creo que no se le ha tomado en consideración y se le da el apoyo que este tipo de personas le corresponde. Creo que Ángel es una persona emblemática para la gente que escribe poesía aquí en la ciudad y que no siempre ha sido lo suficientemente reconocido y valorado y que sigue al pie del cañón, fiel a sí mismo y que no se vende y sigue transmitiendo la esencia de una bellísima persona y de un gran poeta. No soy yo ni tengo... bueno, sí tengo base y me encantaría poderle ayudar en ese aspecto, lo que pasa es que uno no puede ayudarle, pero sí hay personas como son educación o cultura, la que debía este tipo de personas de apoyarle, porque son verdaderas joyas que se van dejando ahí en rincones y la vida se hace muy difícil. He trabajado con muchísima gente en la creación literaria, por ejemplo, y el resultado son los libros que vamos sacando, como el Hilo Creador ahora actualmente. Las últimas colecciones, ¿sí? Eso. Y es una labor que llevo yo machadianamente. Con la ayuda de Susana, que todo hay que decirlo, Susana, tu esposa, bueno, ¿no? Y tu apoyo que constante. La que realmente sabe de estas cosas. Yo sé que tú has conocido a grandes escritores como Cortázar, a tu maestro que tú admiras mucho, que recibiste algunas clases con él, ¿no? Bueno, y tienes varias fotografías aquí con ellos, ¿no? Sí, Ernesto sí. Sábato también. Claro, pero... Fuentes, Rulfo. He tenido con todos ellos algún trato más amical, no, pero yo siempre viéndolos como los maestros, ¿no? Borges. Aquí está la fotografía con Borges. De todos ellos tengo yo algo, creo que aprendí, ¿no? Uno no es para nada, ni ellos mismos se consideraron originales de nada, ¿no? Entonces todos venimos de algún lado, por eso yo llego a la posibilidad de ese movimiento que estamos creando entre muchos jóvenes y mi guía, que es el Hilo Creador, ¿no?
lo que puedo hablar de Ángel, a mí, vuelvo a repetir, me ha hecho muy bien. Le tengo un magnífico recuerdo. Para mí es un magnífico poeta y un magnífico pintor. Mi recuerdo es, bueno, las tardes con él, que se pasaban volando, él siempre con una naranja y descubriéndonos cosas nuevas y la forma de amar la literatura. Para mí Ángel Leiva es sin duda una de esas personas claves en mi vida, que te encuentras en un momento en el que, bueno, pues eso, en el momento oportuno, y te tiende una mano. En mi caso fue hacia el arte y hacia el compromiso con los demás, porque él, a pesar de ser un buen artista como escritor y como poeta, para mí lo mejor que tiene es el saber difundir ese amor por el arte entre los demás y el hacer sentir el arte a todo el mundo. Creo que es el mejor legado que deja, y yo, para mí, desde luego, yo qué sé, yo es que lo quiero un montón. Yo les quiero mandar un fuerte abrazo al gran pintor y al gran poeta, y que cuente siempre con mi amistad y mi admiración por lo que a mí me han enseñado y le debo. Un fuerte abrazo, Ángel.